Dios les bendiga. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 18 de febrero. Estamos en el devocional número 18, que por cierto es el último de esta serie. Por supuesto que hay muchos otros héroes de la fe en la palabra del Señor, pero hasta aquí vamos a dejar esta serie por ahora, el devocional número 18. Y el día de mañana vendrá mi hijo, Elí, el pastor Elí, para compartirnos con su característica alegría y su profundidad de pensamiento. Está estudiando su doctorado y Dios lo tiene muy, muy vivo en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor, y estoy seguro que va a ser de mucha bendición lo que comparta con nosotros, ¿de acuerdo? Muy bien, el día de hoy abordaremos un héroe más del Nuevo Testamento, pero se trata de un héroe que llevó a cabo un acto de heroicidad, no a favor de David, por supuesto, es del Nuevo Testamento, tampoco a favor de Pablo en el sentido estricto de la palabra, no se conocieron seguramente, y de alguna manera podremos decir que fue un acto heroico a favor del Señor Jesucristo, pero debo decir que me parece que llevó a cabo un acto heroico a favor del cristianismo, a favor de todos los cristianos del mundo, a favor de la fe cristiana. Su historia exalta el Evangelio en nuestra historia. Muy bien, se trata de José de Arimatea, un héroe que se reveló a tiempo, un héroe que se dio a conocer a tiempo. El pasaje, este que vamos a estudiar acerca de José de Arimatea, o los pasajes, nos ayuda a encontrarnos a este discípulo que por algún tiempo fue un secreto discípulo, pero manifestó su fe, se manifestó como discípulo de Jesús públicamente, en las circunstancias más difíciles que podía haber encontrado un ser humano de aquella época, cuando Jesús estaba muerto, cuando había sido puesto en la cruz y había sido asesinado. Se trata de un héroe cuya hazaña nos beneficia a todos los cristianos. Vayamos a las enseñanzas. Leyendo cada pasaje de la Escritura, abordaremos los 4 evangelios, porque en cada evangelio habla algo de lo que él hizo. Y cada uno de estos pasajes nos plantea una razón por la que pensar que lo que hizo fue una heroicidad. En primer lugar, un héroe vota a favor de la vida. Dice el texto: había un varón llamado José Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, se está refiriendo al Sanedrín, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Lucas 23, 50 al 53. El énfasis del pasaje es justamente que llevó a Jesús, el cuerpo de Jesús, a un sepulcro, pero antes nos dice que no estuvo de acuerdo en aquella reunión clandestina, por así decirlo, porque no era oficial, no era formal, fue de madrugada, aquella reunión del Sanedrín, y él no estuvo de acuerdo con eso, ni estuvo de acuerdo antes con que se persiguiera a Jesús. No debió ser fácil para José Arimatea ser parte del concilio que acordó la muerte del Señor. Cualquier estudiante de derecho se da cuenta que lo que hicieron aquellos individuos fue algo terriblemente injusto, incluso me refiero, tomando en cuenta las leyes vigentes de aquel entonces. Sin embargo, el Evangelio nos dice que el voto de José Arimatea fue congruente con su fe. Él no votó a favor de perseguir a Jesús, no votó a favor de matar a Jesús. Sin embargo, era una absoluta minoría, por supuesto. En distintos momentos de la vida de los seres humanos, nosotros el día de hoy, también somos puestos frente a una disyuntiva, y también somos desafiados por el Señor a expresar por las circunstancias, por la sociedad, a expresar nuestro voto. El problema es que muchos prefieren ser neutros para no tener problemas, y algunos, aunque en su pensamiento no son neutros, saben que deben votar a favor de tal o cual cosa, no lo manifiestan por cobardía, por no tener problemas con los que los rodean. Pero, ¿sabe una cosa? Los cristianos somos puestos en la posibilidad de manifestar nuestra fe de muy diversas maneras, en muy diversas situaciones. Por ejemplo, cuando está en controversia el tema de la guerra o el derecho a la vida o el aborto, las ideologías, la ideología de género, por ejemplo, el feminismo, la música y las nuevas propuestas, los distintos puntos de vista filosóficos, las nuevas ciencias o posturas médicas alternativas, los métodos de anticoncepción diferentes que existen, algunos de los cuales son abortistas o abortivos, las posturas oficiales para la prevención del SIDA, que algunos la única manera que tienen de prevenir el SIDA es dar preservativos a los niños, a los adolescentes en las escuelas, y muchísimas otras cosas. Nos exigen votar a favor o en contra en todos los casos. La educación que se da a nuestros hijos, a los hijos pequeños, a los niños pequeños ahora en la escuela, donde se les adoctrina a favor de la ideología de género, nos exige a los cristianos votar.
a favor o en contra. Y nuestro voto tiene que ver con nuestra lealtad o falta de lealtad a nuestro Señor. José Arimatea nos desafía a votar siempre a favor de la vida. Hay tristemente incluso cristianos que votan a favor del mundo y votan en contra de la verdad de Dios. No nos avergoncemos jamás y votemos siempre a favor de la verdad, a favor de nuestro Salvador y Señor. En segundo lugar, un héroe se opone a toda injusticia. Dice otro texto: José Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y, quitándolo, lo envolvió en una sábana. Y sigue diciendo el pasaje, es Marcos 15, 43 al 47, lo mismo que el anterior, que lo sepultó en una cueva, en un sepulcro que estaba cavado en una peña, en una cueva, y ahí lo sepultó. Y resulta que, pero la interesante es que tuvo la osadía de, en ese momento en el que habían justamente perseguido a Jesús y lo habían logrado matar, él se manifiesta como un seguidor de Jesús. Dice un dicho por ahí: ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. Así dice una expresión muy común para manifestar esa tendencia humana de seguir las multitudes o dejarse dominar por la moda. Ya nos quedó claro que en la vida hay que emitir nuestro voto, pero deberíamos ir más lejos aún. No solo debemos manifestar nuestra opinión, debemos además oponernos al error y a toda injusticia. En el Sermón de la Montaña el Señor dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque, pese a que hasta ese momento era un discípulo secreto del Señor, no pudo consentir la injusticia y se opuso a ella. Aquellos que trascienden y dejan huella, aquellos que pueden llegar a ser héroes, son personas que se atreven a oponerse con valor a las injusticias de todo tipo, a pesar de los problemas que puedan tener. El cristiano no debería permanecer pasivo ante lo que sucede a su alrededor, porque como iglesia, como individuos cristianos, fuimos llamados a ser levadura que transforma. Así dice Lucas 13:21. Seamos valientes, no cobardes, seamos atrevidos, no pasivos, para oponernos a toda injusticia. Es triste, pero hay incluso iglesias completas, pastores y individuos cristianos que no son capaces, no son valientes para hacer eso y prefieren unirse a la mayoría, unirse a la moda, unirse a la democracia. El mundo se los traga. Alguna vez comenzaron a vivir la vida cristiana, pero el mundo los absorbe y los convierte en traidores. Tercera enseñanza: un héroe saca a luz su fe. Da a luz su fe, muestra a luz su fe. Después de todo esto, José Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, nos confiesa el escritor sagrado que este era el caso de José Arimatea, rogó a... Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, y según esa costumbre, según su costumbre de sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Juan 19, 38 al 42. Después de haber sido un discípulo secreto, ante la situación de la muerte del Señor, José Arimatea se manifestó franca y valerosamente como su seguidor. Quiero decirle que eso era peligroso. ¿No habían huido todos los apóstoles cuando apresaron a Jesús? ¿No habían huido? ¿No Pedro negó al Señor y dijo que no, él no era seguidor de Jesús? Cuando Jesús estaba siendo juzgado y pues José de Arimatea se atreve a manifestarse como cristiano, como seguidor de Jesús. Fue secreto antes, pero ahora se manifestaba abiertamente. Eso es un acto heroico. El día de hoy sigue sucediendo lo mismo. Cristiana atemoriza a cualquiera. Algunos prefieren entonces hacer concesiones con el mundo para no sufrir y ocultar su fe, su relación con el Señor, o tal vez ni siquiera tienen tal cosa. Algunos incluso en su muro de sus redes sociales parecerían mundanos, no ponen nada acerca de Jesús, no ponen nada. Tienen vergüenza, tienen miedo a que se diga de ellos que son cristianos. No hay una sola razón para que no mantengamos
perdón, no hay una sola razón para que nos mantengamos como agentes secretos de la fe. No somos agentes secretos de la fe en la tierra, donde quiera que estemos. No, ni que tapicemos nuestro automóvil de calcomanías con frases cristianas. Pero sí se trata de una cosa, que se sepa quién vive y reina en nuestro corazón, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de hablar. Y cuando se nos cuestione, que podamos responder con un rotundo, sí, soy discípulo de Jesús. Además, un héroe apuesta su vida por Jesús. Un héroe apuesta su vida por Jesús. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Ahora nos cuenta la misma historia, pero ahora nos cuenta que estaban estas mujeres, discípulas de Jesús, observando lo que él hizo. No tenía vergüenza de nada, se manifestó abiertamente como un seguidor de Jesús, con riesgo de perder la vida. De lo más interesante del testimonio de José Arimatea es lo siguiente. Él se manifestó abiertamente como seguidor de Jesús cuando Jesús había sido crucificado y estaba muerto. Podríamos criticarlo por haber mantenido su fe en secreto, pero nos desarma por completo su tremendo valor para declararse seguidor de Jesús, aún en su muerte. Es decir, los apóstoles creyeron en Jesús cuando el Señor estaba vivo, cuando enseñaba y sanaba, cuando caminaba sobre el mar, cuando hablaba con ellos. Pero en su muerte experimentaron desilusión y hasta falta de fe. José Arimatea, sin embargo, se agigantó en su fe ante la cruz y la tumba. Esto nos habla de que apostó su vida ante el cuerpo inerte de Dios, de Jesús, del Hijo de Dios, del Dios encarnado. Apostó su vida, puso su vida en prenda, como dicen por ahí. Va mi vida en prenda. Debemos preguntarnos si hubiéramos creído nosotros en Jesús en ese momento. Cualquiera me dirá, claro que sí, pastor, yo hubiera creído porque ahora sabemos que resucitó. Pero José Arimatea no sabía que resucitaría, como no lo sabían los mismos discípulos. De hecho, cuando resucitó no lo creían los discípulos. Aunque el Señor había dicho que resucitaría, ellos no lo creyeron. Tomás dijo, hasta no ver, no creer, aunque los demás le contaron que lo habían visto. Recordemos que mismo Pedro, Juan, Tomás dudaron. Así que, hermanos míos, la fe cristiana es una apuesta de fe, es entregarse con todo el corazón a una verdad que debe ser probada cada día. Es la aventura de la vida que guía a los hombres y mujeres por los caminos más difíciles y a pesar de las circunstancias los mantiene en línea recta hasta Jesús. La fe cristiana no es una fe irracional, emana de la más seria reflexión de la vida e incluye convicciones intelectuales, pero no es una fe racionalista, no es una fe matemática o materialista del mundo, pero sí es una fe que se mueve por el impulso del amor a aquel que nos dio su vida, a aquel que dio su vida por nosotros. Esta es la razón por la que, aún muerto, el Señor despertaba en algunos, como en José y como en Nicodemo también, una fe inquebrantable. Así es que he aquí un desafío a ser héroes creyendo. José Arimatea no era apóstol, ni profeta, ni rey, ni patriarca como los grandes personajes que solemos estudiar. Por los evangelios sabemos que era rico e importante en la religión judía. Era parte del Sanedrín y seguramente un hombre bueno. Sin embargo, dejó una huella indeleble en la historia de la salvación al convertirse en el hombre que proveyó a nuestro Señor Jesucristo de un sepulcro donde ser sepultado. Podemos decir con certeza que fue parte del cumplimiento de la profecía. Se incrustó en la profecía y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, dice Isaías 53:9, cumpliendo perfectamente en la vida de José Arimatea y Jesús esta profecía. Su testimonio nos desafía a trascender también nosotros en la generación que nos toca confrontar. Nos desafía a votar a favor de la vida. Nos desafía a oponernos a toda injusticia y a estar a favor de la verdad. Nos desafía a sacar a luz nuestra fe sin ocultarnos como discípulos. Nos desafía a apostar nuestra vida en la aventura de seguir a Jesús. Cuando creemos en Jesús y creemos a pesar de cualquier circunstancia y mostramos nuestro cristianismo sin vergüenza, nuestro cristianismo sin tener vergüenza ante la gente, somos héroes. Y como José Arimatea fue un héroe para todo el cristianismo, fue un héroe para la historia de la fe. Por causa de él podemos decir que hombres valientes decidieron creer en Jesús
a toda costa. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto. Señor, bendice a mis hermanos. Amén.